empezaremos cantando. Cantaré los primeros versos de la Teogonía de Hesíodo, que empieza cantando a las musas. Dice, cantemos para empezar a las musas heliconíades. Las musas son equivalentes a los ángeles, son nuestras energías internas, los aspectos del ser, son los aspectos del ser, o sea, de nuestra naturaleza esencial. Las llaman musas en esta clave, es una clave simbólica, musas. Del monte Helicón, viven en el monte Helicón. Helicón es la idea de la hélice y la idea de monte. San Buenaventura relaciona el monte con la mente. Dice, montem sive eminentia mentis, ¿no? Monte, mente. Siempre la montaña se relaciona con la mente y con una idea de ascensión. Y ascensión hay que entender que en el simbolismo todo lo que es ascensión lo podemos ver también como profundización, o sea que lo más alto siempre es lo más profundo en nosotros, ¿no? O sea que subir a la montaña también quiere decir profundizar en nuestro corazón. Y allí encontramos las musas que dice que bailan con pies ligeros alrededor de una fuente violácea de color violeta. El color violeta es el más alto porque de toda la escala del Arc de Sant Martí, más arriba ya está el ultravioleta. O sea que el violeta siempre se relaciona con la pureza, ¿no? Con la transformación. Transformación. O sea, lo que nos lleva más allá de la forma. Pues bailan, dice, con pies ligeros alrededor de la fuente violácea y del altar del prepotente Crónida. Crónida, Júpiter, Zeus, lo llaman Zeus. Y cuando lo declinan, Zeus, Dios, o sea, Dios, Zeus, Dios. Crónida, lo llama Crónida. Esto es muy interesante porque el padre de Zeus es Cronos. Y Cronos es precisamente el tiempo en el cual nacemos todos, porque somos hijos de papá y mamá, y nacer y formarse, etcétera, quiere decir entrar a adquirir una conciencia temporal, que es la manera como ve las cosas nuestra mente, que es individual y colectiva, porque ha sido fabricada por todo el entorno, el país, la natio, la nación donde hemos nacido, ha configurado nuestra mente y nuestra visión de las cosas. Y entonces se podría decir que en nuestra parte externa de seres humanos, el caparazón, que es nuestra persona, porque aquí estoy usando la palabra persona para referirme a nuestra parte externa, recuperando una etimología antigua. Persona, máscara, ¿no? Es nuestra máscara. El yo individual lo llamamos persona, en contraposición con el ser, que antes, cuando yo estaba en la universidad, al ser lo llamábamos persona, para respetar una tradición personalista, humanística, cristiana, ¿no? Pero es más propio llamar persona a nuestro caparazón, ¿no? Que es el cuerpo, ¿no? Básicamente. Nuestro caparazón externo es el cuerpo, la emoción y el pensamiento. Y todo esto configura un mejunje que lleva un nombre y una forma, y esto es la manera con que nos comunicamos a los demás. Es un agregado que tenemos para comunicarnos con los demás. El problema es que, claro, nos identificamos con este agregado. Los papás nos enseñan a identificarnos con la persona y toda la sociedad nos invita día a día a identificarnos con esto como si fuéramos esto. Esto es una cosa que es suicida, porque claro, esto se termina. El problema que hay con la persona es que dura muy poco.
Entonces el ser humano no es esto, somos el ser. O sea, nuestro ser no está limitado por ninguna forma. Y por tanto está fuera del tiempo. Entonces, el simbolismo de Zeus, aparte de muchísimas otras cosas, es fantástico, porque es Crónida, es hijo de Cronos, pero es el hijo de Cronos porque sabido es que Cronos, el tiempo, se lo come todo, se lo zampa todo. La cosa importante de Cronos, y lo representan así Goya y tantos otros, ¿no? Devorando a los hijos, no quiere decir que Cronos, el tiempo sucesivo o cíclico, continuamente está consumiendo todas las cosas que tienen forma. Todo lo que tiene forma está sujeto a, digamos, a creación y destrucción, a evolución, a cambio, y esto es doloroso. O sea, lo más doloroso de todo es el cambio de las cosas. Estamos felices de una manera y de pronto pum, 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 queda todo roto y entonces ya hay problemas, ¿no? Y luego dura poco y luego viene otra vez alegría. O sea, todo lo que está sujeto a la forma es cambiante y perecedero. Y entonces qué bonito esto, o sea, la mujer de Cronos, Rea, que también es una titánide, una titana, hace una trampa y bueno, los mitos son cómicos porque explican con un lenguaje cómico y burdo verdades de grandísimo calado. Es una cosa divertida. A mí me ha gustado siempre leer la mitología. Siempre hay una gran parte que no la entiendes, ¿eh? Esto hay que saberlo. O sea, es como un iceberg, que el 90% no lo entiende, solo hay una pequeña cosita. Pero si sigues y vuelves a cantarlo y lo vuelves a repetir y lo vuelves a mirar al diccionario, a ver a quién era, qué hay, cómo se llamaba y tal, se van ligando cabos. Y es un estudio precioso que dura toda la vida, ¿no? Y entonces en la vejez es un regalo porque se van ligando muchas cosas, ¿no? Y la mitología, como el simbolismo, es para jugar, es para divertirse, es para volver a significados de estos preciosos, ¿no? ¿Eh? Parece que voy por las ramas, pero siempre vuelvo a la cosa. Y esta cosa es que es Crónida, Zeus es Crónida, quiere decir que es hijo del tiempo, pero está más allá del tiempo, porque Rea, su madre, cuando nace el niño y Cronos se lo quiere zampar, Rea hace una trampa y cogen una piedra, la envuelven con los pañales y se la dan a Cronos y Cronos se traga la piedra y entonces el niño queda preservado. O sea que Zeus representa nuestra posibilidad real de inmortalidad. El que no es devorado por el tiempo. O sea, la parte nuestra no devorada por el tiempo. Esta es la que aquí venimos a cultivar en este tipo de reuniones preciosas como esta, ¿no? Que las podríamos llamar con 50.000 nombres tan bonitos. Las humanidades es una manera también de recuperar todos los nombres que dan sentido a la historia y a la cultura. Sinagoge, una sinagoga, esto es una sinagoga, no judíos y todo, no, una sinagoga. Sinagoge es una palabra griega, ¿no? Que se aplicaba a los judíos de Alejandría en aquella época ya tardía de la antigüedad. Sinagoge, agoge, reunión, ¿no? Convergencia de personas y juntas, ¿no? Sinagoge. Esto es una sinagoga en un templo. Enclesía, reunión. Es lo mismo, la misma idea. Enclesía. Los musulmanes, iglesia, ¿no? Iglesia es la idea de comunidad reunida buscando la verdad, buscando poder profundizar nosotros en lo que somos, o sea, en nuestra belleza fundamental, en el misterio que somos. Las humanidades son para colocarnos siempre en contacto con el misterio, porque el misterio es el ser. Y hay que dejar esta visión detectivesca del misterio, como que el misterio sería algo que se podría descubrir como Sherlock Holmes con la lupa y tal. No, no, la gracia del misterio es que es misterioso. Y esto es lo que somos.
Entonces, las humanidades son, como decíamos el día pasado, hablando de cultura, también para olvidarse de todo. Se podría decir que todos estos simbolismos, historias, etcétera, nos ayudan a volver a nuestra conciencia primera, que es virginal, lo cual quiere decir ignorante, ¿no? Ignorante. O sea que tenemos que aprender a circular por la tiniebla, como hacen las musas, ¿no? Porque dice, luego se pierden rodando por una espesa bruma y desaparecen nocturnas, cantando una bellísima canción. O sea que las humanidades nos ponen en contacto con lo misterioso, es decir, con nuestra ignorancia también, porque lo misterioso lo captamos cuando volvemos a ser niños. Y también se las llama, a propósito de esto de niños, paideía, paideía. Paideía, que quiere decir educación de niños, o sea, volver a educar al niño que todos somos y no hemos dejado de ser. Entonces dice siempre, para empezar y para terminar, invocar siempre a las musas, siempre, siempre. Es muy bonita la teogonía, es increíble, ¿no? Y yo hice toda una investigación, de vez en cuando hago recitales y esto lo explico más a fondo, porque no invento, o sea que lo que hago es cantar la prosodia, que es tal como está escrito el griego con los signos diacríticos que se añadieron posteriormente cuando se estaba olvidando el canto, porque la lengua griega antigua y sobre todo la de los poetas, pero también la lengua en general, o sea, porque Platón dice que la humanidad empezó cantando, ¿no? Antes de la prosa había el verso, ¿no? O sea, que yo no he hecho más que seguir lo que dicen los gramáticos bizantinos del siglo IV, del siglo V y tal, y entonces quería probar cómo sonaba, ¿no? Y entonces pues probé y me metí en la métrica y todo esto, y bueno, y salió este tipo de salmodia, es preciosa, y esto que yo sepa no lo ha hecho nadie, porque mi padre era filólogo, traductor de Platón y un sabio de estas cosas, y a casa llegaban muchas cosas y no he visto a nadie que lo hiciera así de esta manera. Bueno, los académicos no tienen tiempo de estas cosas tan frikis, pero yo tenía tiempo y lo hice. Y entonces sonaba así, por ejemplo. Son hexámetros, son 6 metros, 6 compases. Arjome Zaeden, cantemos para empezar, cantamos para empezar. Mosaon, heliconiadon. Claro, la poesía antigua es rítmica, o sea, tiene que ver con las largas, las cortas y el compás. No hay rima, hay ritmo. Mosaon, heliconiadon, arjome Zaeden. 하늘을 거느새 호생 도로 내가 때 자세온 등 가을 그들이 그라는 이오에드 아포 사팔로 희생 오래온 가인 가을 밤은 에리세네오스 크로니아노 Caetello esamenai terinachro apirmeso ium epugenen te ulme ojate huium acrutato heliconi hurusini puie santum calosi Mero inda de perra santo de posien y escena por numenai que galumenai eripolen nehiaiste hun pericanle aosani y marchan caminando nocturnas envueltas de espesa niebla, soltando una bellísima canción. Y entonces empieza toda una invocación de todos los dioses, empezando por Zeus, por Hera con sandalias de oro, por su hija Pallas Atenea,
de ojos garzos, etcétera, etcétera. Entonces, el simbolismo es todo esto, entender que está hablando de nosotros. O sea que el simbolismo se podría decir que tiene una vertiente en la persona, o sea, que son formas, ¿no? Que se pueden leer de una manera infantil, como acostumbramos a leer la mitología o como la contamos a nuestros hijos, ¿no? Pero luego tienen un sentido profundo. Quiere decir, profundo, ¿qué quiere decir? Que todo nos remite a una vibración similar que no tiene forma. O sea, que decimos, por ejemplo, Zeus o Cronos o la montaña del Helicón. Luego dice que dan vueltas alrededor también de la fuente violácea, pero también del Permeso, otra que se llama Permeso, otra que se llama la Hipocrene, que es una fuente que le da una patada el caballo a una roca, Hipocrene, y Pegaso, ¿no? El caballo Pegaso, que es el caballo de las musas, le pega una cosa a una roca y sale agua, ¿no? Y entonces el Permeso. Entonces, bueno, ¿qué son todos estos ríos? Pues bueno, en la Biblia también son 4, ¿no? Los ríos del paraíso, y lo encontramos en otras mitologías. O sea que estudiando mitología y cuentos y todo esto, uno se da cuenta que es verdad que hay los arquetipos, o sea que hay como unas estructuras latentes del mundo y de nosotros mismos que se descubren aquí y allá, en una época, en otra época, en un milenio, en otro milenio, porque son la estructura, digamos, de la mente y del mundo, ¿no? Y esto es una cosa muy bonita, pero es para jugar. Mi padre, cuando vio que yo me metía, porque él era filólogo, ¿no? Y los filólogos es una visión racionalista de todo esto y académica y tal, ¿no? Y entonces decía, bueno, es que la mitología pues torna sí, sí, y es verdad, con la mitología uno se puede volver loco, y con el simbolismo. Ejemplo, por ejemplo, Dalí, que lo tuve como maestro, porque tuve una relación muy buena con Dalí, incluso me dio un nombre y todo, ¿no? O sea que Dalí, fantástico, ¿no? Pero estaba medio loco, ¿no? O sea que con el simbolismo te puedes también perder, ¿no? Por esto es importante una iniciación, como la que yo estoy dando con toda humildad y a mi manera, porque estas cosas a mí me las han enseñado también. O sea que se podría decir que el simbolismo también es una transmisión de un conocimiento profundo, ¿no? Que la humanidad desde los inicios pues, se ha ido transmitiendo de una generación a otra. En las escuelas antiguas esto se llamaba los misterios, ¿no? Los misterios, ¿no? Otra vez es la palabra misterio, que viene de mi, la raíz M-Y, mi o M-Y, mi, que quiere decir quedarse mudo. O sea que la idea principal del misterio es el mutismo o el silencio. O sea que misterio y silencio viene a ser lo mismo. En todo caso nos dice cuál es la actitud ante toda esta riqueza enorme de simbolismos y mitologías y formas rituales que son el tejido de todas las altas tradiciones sagradas de la humanidad y de todas las filosofías, etc. Se podría decir que es el lenguaje universal con que las musas han hablado al género humano para revelarle las verdades más profundas, entendiendo que las musas, pues en otra clave, por ejemplo, en la misma mitología griega, por ejemplo, si nos ponemos en la clave de Dionisos, un día que haga un recital cantaré también al niño divino Dionisos, allí son ninfas, ¿no? No las llaman musas, las llaman ninfas, pero es la misma idea, ¿no? Igual que las 3 gracias, por ejemplo, de las que yo hablo bastante en la ciudad cautiva, siguiendo a Séneca, en otra clave son las parcas, ¿no? Son estas tríadas tan importantes, ¿no? O las horas, por ejemplo. O sea, cuando vemos estas tríadas es muy interesante funcionar comparativamente, ¿no? Y ver, vale, o sea que las parcas podrían ser como las gracias, pero vistas desde otro punto de vista, ¿no? Desde el destino, desde la fatalidad, etcétera, ¿no? O desde otra clave pueden ser las horas, por ejemplo. En la mitología de Dioniso aparecen como horas, pero a veces unos pintores del Renacimiento las ponen también como las 3 gracias, ¿no?
O sea, esto aunque parezca mentira, es una iniciación al simbolismo. O sea, que con estas claves tan sencillas que estáis oyendo, vosotros podréis funcionar como lo he hecho yo en toda la literatura clásica y en el arte clásico, etcétera. Y poco a poco, con ayuda de estos medios que he dicho antes, el simbolismo nos va hablando. O sea, a través del simbolismo nos va siendo revelado el ser, el misterio. Si nuestra actitud es de venerando y respetuoso silencio con la trascendencia de estas cosas. O sea que esto también es curioso. Las humanidades me gusta porque la religión tiene muchas... Bueno, cualquier cosa que se plasme en la materia está sujeta a corrupción. Y por tanto la religión, que es un diplodocus inmenso que funciona desde hace miles de años aquí y allá en formas distintas, claro, está sujeto a corrupción. Y por ejemplo en el cristianismo, y seguramente en todas, ¿no?, uno de los peligros es de volverse demasiado engolado, demasiado seria, ¿no?, cuando entramos en los templos, aquella cosa. Y las humanidades me gustan porque no, se combina con el humor también, o sea que ser respetuoso y ante lo que es lo impresionante de lo que somos, ¿no? Esto no quiere decir una cosa de rigidez o de solemnidad, ¿no?, sino que incluye el humor, ¿no?, la gracia, el juego. Las humanidades son para jugar. Símbolos, mitos y ritos. Lo que hacemos ahora, por ejemplo, es un rito. Si esto es entendido, la palabra rito viene del sánscrito, una palabra rita, que quiere decir orden. Rita quiere decir orden. Si os fijáis, aparece en aritmética, en ritmo, en muchas palabras que tienen. Ridley en sánscrito quiere decir también encaminarse, hay también la idea de encaminarse, pero sobre todo la idea de establecimiento de un orden. El rito es el establecimiento de un orden. Y este orden para nosotros, que aquí cultivamos las humanidades, siempre el orden es algo que no hace falta construirlo, es algo que se produce de una manera natural cuando conectamos con el ser que somos, que siempre estamos siendo y que nunca hemos dejado de ser. O sea que lo único que nos mete en el desorden es el olvido de nosotros mismos, el olvido del ser. Y entonces este olvido es algo también estructural para el ser humano, porque cuando nacemos hay todos aquellos mitos que dicen que el ser humano al nacer bebemos en las aguas del río Leteo, Leté. Y leteo, letargia, todo esto, tiene que ver con el olvido. O sea que esta adquisición de un caparazón, que es la persona, o sea, al venir al mundo, cuando aprendemos a arrugar nuestra conciencia, por decirlo así, para meterla en el cuerpo, aprendiendo a reconocerlo y aprendiendo a mover la mano, así, ¿no? Y el pie, ¿no? Y vamos descubriendo todo, y entonces el nombre, ¿no?, que te repiten el nombre muchas veces, vas arrugando la conciencia cósmica, por así decirlo, original, la vas arrugando en la forma del caparazón persona que te viene dado para poder moverte por el mundo y para poderte comunicar. Pero claro, esto comporta un olvido necesario, una caída, la Biblia lo llama caída, la caída del ser humano, o la expulsión del paraíso. En la mitología griega, el final de la Edad de Oro, ¿no?, cuando el hombre empieza a corromperse, queda disminuido. En la Edad de Plata el hombre ya pierde facultades, se vuelve un poco angustiado y violento y como tontorrón, y luego viene la otra edad, la de cobre, pom, hasta llegar a la de hierro, que es el final, que es donde estamos, donde la generalidad se ha creído, pero con fe ciega,
la realidad, una pseudo realidad absoluta de la persona. O sea, de la individualidad, como si esto fuera lo que somos. Entonces, las humanidades son una anamnesis, como dice Platón, y los símbolos, los mitos y los ritos sirven para salir de este sueño, para salir de este olvido, para recuperar la memoria, para una reminiscencia, dice Platón. Una anamnesis. Amnesis es amnesia, es dormir, estar dormido. Claro, ¿cuál es el sueño este que nos identifica con la persona? Es la identidad. Es creer en la identidad. Bueno, hasta cierto punto sería lógico creer, porque claro que somos también el cuerpo y somos nuestras ideas, ideologías y lenguaje. Claro que somos esto, pero no solamente. Y no lo somos de una manera absoluta. O sea que entonces la anamnesis es volver a conectar con el ser y decir, claro, es otra cosa. Y claro, entonces la cuestión es muy sencillo. Si hacemos estas reuniones es porque es muy sencillo. Contrariamente a lo que se pretende, es muy sencillo. Y hoy más que nunca, por el tipo de momento del mundo. Porque hay cualidades distintas en los ciclos de humanidad. Y en el momento actual, que hay tanta energía disponible y que nos viene a la mayoría en forma de, yo qué sé, de angustias matutinas, de problemas familiares, problemas de pareja, etcétera, y otros pues en forma de guerra, ¿no? Unos contra otros. O sea que toda esta energía, si no la usamos para la transformación de nosotros mismos, vamos a usarla para destruirnos y para matarnos los unos a los otros, como está pasando en gran parte del mundo, ¿no? O sea que la anamnesis es una salida de esta visión dual de las cosas, ¿no? Porque desde nuestro caparazón individualizado estamos separados. Este es el drama ya de cuando adquirimos la persona, digamos, ¿no? La conciencia de ser una persona guau, 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 llorando todo el rato porque siempre te faltan cosas, porque eres limitado, ¿no? Y entonces todos los problemas también tendemos entonces a proyectarlos fuera, ¿no? Y a entrar en formas de lucha, de competición que vienen siempre del miedo, del sentirse separado, etcétera, ¿no? Entonces la anamnesis es también recuperar la unidad. Pero no como idea solamente, no solamente la idea de, vale, sí, somos el uno con el otro, porque en la religión muchas veces dicen, no, tú eres el prójimo, ¿no? O sea, tu hermano, el otro es tu hermano y tal, y sí, ya lo entendemos perfectamente. Pero no se trata solamente de entenderlo, porque eso también lo entienden los terroristas, ¿eh? Lo entienden todos, porque el humanismo es oficial. Ahora, otra cosa es encarnarlo. O sea que también aquí podemos decir esta gran verdad, que el símbolo es para encarnarlo. ¿Por qué? Porque no es conceptual. Y entonces la interpretación de los símbolos o la interpretación de los mitos, interpretar esto que se llama hermenéutica, la hermenéutica es el arte de la interpretación, porque viene de Hermes, y Hermes es el mensajero, Mercurio, ¿no? Hermes, Mercurio, es como las musas, ¿no? Hace de intermediario, ¿no? Es la parte de la inteligencia que nos revela los simbolismos. Los egipcios lo llamaban Tot. Y de aquí los documentos, los restos de la tradición egipcia que nos llegaron en la Egipto alejandrino bajo el lema de Hermes. Hermes Trismegisto, 3 veces grande, ¿no? Ya os he dicho que vale la pena leer el Corpus Hermeticum, que Marsilio Ficino tradujo para poderlo equiparar al cristianismo profundo, ¿no? Los escritos herméticos, precioso, de grandísima actualidad, ¿no? O sea, que es esta idea de que el símbolo es para una transmisión, el símbolo como transmisor. Símbolon quiere decir juntar aquello que está separado. Es como lo contrario de diabolon. O sea que en la dualidad diabolizamos,
Bolein, ballo quiere decir lanzar o así, ¿no? E diabolein quiere decir lanzar lejos, ¿no? Aquel son azules, yo rojo, y ¡pum! Fuera, y entonces los rojos contra los azules. El símbolo es ponerlo junto, decir, el azul y el rojo que bien se complementan, como el agua y el fuego, ¿no? Y entonces, o sea, el simbolismo, el símbolo quiere decir siempre la idea de juntar, de darse cuenta que los aparentes contrarios en política, por ejemplo, son en realidad complementarios. Este es el secreto de la política, ¿no? Ver la unidad de los complementarios. No quiere decir la anulación de los opuestos, sino la unión de los opuestos y la colaboración, como en el matrimonio, ¿no? No quiere decir anular los sexos, como parece desde cierto punto de vista actual que algunos quisieran hacer, como negar la sexualidad o el erotismo, que está también en la psique, en la mente, está en todo el erotismo, por suerte, ¿no? Entonces, es la idea de colaborar, o sea, de ver que esto es la belleza del mundo, esta colaboración constante entre el macho y la hembra, ¿no? Entre los unos y los otros, y los negros y los blancos, etcétera, ¿no? Esto es el camino del simbolismo, ¿no? Siempre entendiendo que la interpretar el símbolo es encarnarlo. Y encarnarlo es ver todo esto en nosotros. O sea que el simbolismo nos lleva a una integración de nosotros, de las distintas partes dispersas de nosotros mismos. El cuerpo con la emoción y la emoción con la mente. O sea, no despegar la mente, no irse con la mente, con demasiada información que se nos da, demasiada información, polución informativa que nos saca de la tierra, nos quita de nuestras raíces terrenales, ¿no? Tan importantes como las celestes, porque es el todo, ¿no? Y el todo siempre es la unión de los complementarios. Entonces esta conexión, por ejemplo, en lo que va de charla y de rito, bueno, es una belleza, ¿no? Poder compartir esta actitud común, ¿no? Los musulmanes a esto lo llaman umma, que es el sentido de polis. El Islam tradujo la idea de polis por umma, que es la idea de la comunidad. Pero claro, no es comunidad en sentido sociológico, ¿no? La sociología ha hecho mucho daño a las religiones porque ha tergiversado el sentido de todos los conceptos que usan, ¿no? Y del mismo modo que la Iglesia no es una sociedad en el sentido profano, digamos, ni es el clero, por supuesto, pues la UMA tampoco es la de los barbudos y que van con chilavas, no. La UMA somos nosotros, ¿no? Y la enclesía también. O sea, cada vez que nos juntamos, deseosos de conectar con la verdad, de lo que somos, para encarnarla, para poderla encarnar. ¿Cómo se hace? Así como lo estamos haciendo, una y otra vez. Esto es el rito, el establecimiento de un orden. Entonces esto penetra en nosotros, ¿no? Bueno, penetra, digamos que es como una semilla. Antes se llamaba también seminario, también es un seminario. Un seminario es un lugar de inseminación. Inseminación del corazón, porque entonces estos son semillas que dan su fruto con los años. Algunos nos conocemos desde hace años y cada vez que nos encontramos esto lo podéis ver, ¿no? Que son semillas depositadas que van creciendo, es una belleza, van floreciendo, ¿no? Y esto el ser humano lo hacemos colectivamente, porque solo en colectivo, es una manera de decir, es más bonito decir y más exacto comunitario. Lo colectivo pueden estar todos juntos pero completamente separados. En cambio ahora estamos aquí todos juntos de verdad. Esto es la comunidad. La comunidad es cuando estamos juntos de verdad. O sea, cuando reconocemos el ser, que todos somos, más allá de nuestra, digamos, persona individual, que se queda calladita y respetuosamente quieta y silenciosa, indagando.
Entonces decía que es fácil, ¿no? O sea, que esta facilidad es la que motiva hoy a hacer este tipo de reuniones. Y entonces la mitología, digamos, ¿qué papel juega en todo esto? Yo antes la magnificaba más, la mitología, porque claro, es tan fascinante y una persona como yo, pues que le ha encantado tanto, pues estudiar cosas y probar y tal, pues pero cuidado, porque solamente es un barco, es un bajel, pero es como las religiones, ¿no? Las religiones son fantásticas para el que puede ver lo que hay allí detrás, ¿no? Pero cuidado de no quedarse enamorado solamente con el barco. Y entonces empezaron una batalla naval con otras religiones, porque esto es perderse la cosa. Lo importante es a dónde llevan estos bajeles, ¿no? Pero lo importante es la meta del simbolismo y de todo, ¿no? Y la meta es esto que no tiene forma, esto que está más allá, ¿no? El, en la tradición clásica, bueno, el platonismo compara el mundo con una caverna, que tiene un agujero arriba. Esto lo primero. Qué simbolismo más increíble, ¿no? O sea, el círculo representa todo lo manifestado, el mundo de la dualidad, porque el círculo siempre tiene un opuesto, o sea que el círculo o la esfera se caracterizan por las polaridades o por la posibilidad de ver siempre los opuestos, el mundo de la dualidad. Entonces el símbolo nunca es literal, es una manera de decir muy burda, muy burda, porque claro, lo que representa este círculo es ni más ni menos que el mundo de la dualidad, el mundo donde funcionamos siendo personas, junto a otras personas. Cada una puede ser un puntito de este círculo. Entonces, en la caverna platónica hay una apertura. Esto es lo primero, lo más importante. Entonces, comprender que los símbolos funcionan en un mundo finito. ¿Por qué es finito el mundo? Porque tiene forma. Lo que lo hace finito es la forma. Eso la física moderna no lo puede ni soñar, ni entender, claro. Porque solo se concibe la forma. En el materialismo solo se admite la forma. Lo que no tiene forma se dice que no existe. Entonces, claro, discuten tonterías, como si el mundo es finito, es infinito, y la idea de infinito la ven, pues los antiguos dicen, no, más allá de aquella galaxia no hay nada, no hace falta ir allí, porque hay más de lo mismo. Decían, esto lo decían respecto a América y todo, ¿qué vais a ver al otro lado del mar? Hay monstruos al otro lado del mar. O sea que la otra cosa importante es que la salida de la caverna cósmica es por el centro. O sea que fijaos qué cosa tan bonita. Esto es simbolismo puro, ¿no? La esfera tiene una apertura que Platón la sitúa arriba de la caverna. Y hemos dicho antes que lo superior es también lo más profundo, ¿no? O sea que ya nos da un indicio que salir de la dualidad, conectar con nuestra esencia, significa ir para adentro. O para arriba, pues claro, también la sensación de encima de la cabeza, pues es interesante, ¿no? Pero cuidado con no quedarse atrapado con la forma, porque la forma en el simbolismo siempre está atrayendo lo que está más allá de la forma. Y esto es lo importante. O sea que el símbolo se podría decir, son dos partes que vibran con una misma frecuencia. Hay una que tiene forma, aparente, y que con nuestra mente dual la podemos captar. Ah, vale, es una caverna, ah, un círculo, ah, y tiene un agujero arriba y tal. Pero lo que simboliza es lo importante, y lo que simboliza somos nosotros, o sea que se está hablando de nosotros, en el plano, digamos, misterioso, invisible, en el plano donde se producen las revelaciones. Entonces esto ya es muy interesante. Hay una salida en la que hay, se podría decir incluso dos simbolismos, un simbolismo del centro y un simbolismo de la sumida o de la superioridad, pero que se podrían ver como coincidentes perfectamente. Entonces, en el centro, por ejemplo, Platón sitúa un fuego, otro simbolismo precioso. Aquí hay una hoguera, ¿no?
hay una hoguera en el centro. Bueno, sabéis que los antiguos, en los signos homéricos, al ser humano se lo llama de dos maneras. Una, brotón, brotos, quiere decir mortal. Los hombres mortales. Esto es cuando contemplamos la persona, nuestra parte mortal. Pero luego, en el himno Ares, por ejemplo, dice, Ares lo llama protector de los mortales, porque Ares es la fuerza interna, ¿no? Y le dice, protector de los mortales, o sea, nos protege en tanto que criaturas, es la protección divina, se podría decir, en tanto que somos criaturas. Por esto podemos invocar esta protección. Pero luego también dice, es guía de fotón, de los luz, de los hombres luz, o sea que también es otra denominación para el ser humano, fotos. O sea que esto es como la doble naturaleza. Y, o sea que en la antigüedad al ser humano se lo llama fotos, luz. También en el Evangelio, ¿no? Sois la luz del mundo, ¿no? O sea que el fuego se refiere al centro, ¿no? Claro, el centro de nuestro ser lo llamamos corazón, porque más o menos en el cuerpo es el corazón, pero ya entendéis que no es el corazón. Cuando decimos el intelecto o nuestra inteligencia profunda, la inteligencia que nos conecta con el ser, los antiguos la llaman intelecto, lo llamamos corazón, pero digamos que es toda la parte del pecho, pero no es una cosa física, ¿no? O sea, lo físico lo simboliza, pero no es lo físico, porque no tiene forma. Y porque está por todas partes. Esto en la geometría decíamos, si este fuego es el centro es un punto que en el espacio representa la no dimensión. Y la no dimensión quiere decir que el punto está por todas partes. Si entendemos el simbolismo del centro, está por todas partes. Es lo supraespacial. Eso que la ciencia no reconoce. Lo supraespacial y lo supratemporal, eterno, siempre siendo, aquí y ahora. Entonces ya sabéis que en el simbolismo de la caverna encontraréis el dibujo, en mi libro hay un dibujo que lo hice en la universidad, algunos de los aquí presentes estabais presentes el día que lo hice en un aula para enseñar lo que yo había descubierto, que esto pues tampoco no lo dicen, porque los eruditos universitarios muchas veces no tenían, hoy día a lo mejor esto ya ha cambiado, pero no tenían conocimiento del simbolismo y por tanto no podían captar que lo que Platón describe en aquel diálogo de una manera un poco tosca es el capítulo 7 de la República, de la Politeia. Al principio del capítulo 7 hay la descripción de la caverna. Y dice que es la base de la paideía, o sea, de las humanidades, de la paideía. Allí lo dice en la primera línea. Dice, es un mito que nos sirve para ver la diferencia entre la paideía y la apaideía. O sea que dice que este mito permite ver la diferencia entre el tener conocimiento de verdad y no tenerlo. Este, por ejemplo, es un simbolismo fantástico, para mí lo ha sido toda la vida. Entonces dice que en la caverna, pues esto lo podemos ver como una superficie, ¿no? O sea, esto, por ejemplo, pues decimos, esto es en la parte inferior oscura, ¿eh? Y aquí hay la caverna, o sea que la caverna la vamos a visualizar así como circular, esférica, con un fuego en el centro y una apertura cenital, cuyo simbolismo ya hemos representado, ¿no? Entonces él dice que el ser humano lo compara con unos esclavos, o bueno, con unos prisioneros que están aquí sentados, como sentados en el borde, mirando hacia afuera. O sea que aquí hay unos personajes sentados, pero que están mirando hacia afuera. Todos están mirando a las paredes de la caverna. Aquí así, mirando a la pared de la caverna.
miran a la pared. Y entonces ven toda una serie de sombras aquí por las paredes, pues hay sombras que representan pues todas las formas del mundo, ¿no? Todas las diferentes formas de naturaleza. Aquí no hay nada, esto es ciego, ¿no? Es la parte, no cuenta ahora en este simbolismo, ¿no? Imaginamos esta caverna y dice, y la mayoría se pasan toda la vida especulando sobre estas formas que ven en la caverna. Mira, parece que allí se ve esto. Entonces, entre estas formas, hoy día, por ejemplo, está también la ciencia, porque esto muchos universitarios no lo han entendido, que lo que es la episteme, de verdad no tiene que ver con esto, ¿no? O sea, son todo cuestiones de opinión, porque estas formas son todas relativas y no llevan a un conocimiento de verdad. ¿Por qué? Hay uno de estos encadenados que un día se consigue desprender de los grilletes y girar la mirada, o sea, la idea de una conversión, empezar a reconocerlo de dentro, por así decirlo, ¿no? Aprender a girar la mirada. Y este giro de la mirada siempre tiene que ver con la apertura del ojo del corazón. Girar la mirada, conversión. Y entonces se da cuenta que hay un fuego central y que estas sombras vienen proyectadas desde el fuego central y que alrededor del fuego hay una especie de pasarela elevada, dice él, como una pasarela elevada, por donde desfilan una serie de figuras humanas y de personajes que llevan objetos. En esta pasarela llevan aquí objetos. O sea que las sombras que hay en la pared son proyección de estos objetos y personajes en movimiento hechas por el fuego. Entonces esto está representando un viaje hacia adentro que supone el descubrimiento que por detrás del mundo físico de los 5 sentidos, que continuamente aprendemos a analizar, pues esto es una columna con un espejo, esto es la lámpara, esto es el suelo, este es uno, otro. Además de todo esto, hay otro nivel más interno que es precisamente el que nos referimos como mundo imaginal o mundo, lugar donde están los símbolos, donde están los mitos y donde están todas estas estructuras primeras del mundo, arquetipos, ¿no? Que por una parte nos permiten una revelación, o sea, nos hablan de lo que está más allá, que es el fuego y la luz que viene de arriba, por así decirlo, en este simbolismo, pues esta es la puerta por donde desciende la luz. O sea que hay una unidad entre el fuego y la luz superior, por decirlo de algún modo. Este es la puerta hacia la libertad. Este es el camino de la libertad. Y entonces el simbolismo es este mundo intermediario, opera en este mundo intermediario. ¿Qué son los arquetipos? Que sirven para la creación del mundo, o sea que todo lo que son las formas exteriores, las especies animales, las especies vegetales, etcétera, etcétera, son, digamos, tienen su raíz en arquetipos invisibles, ¿no? Por así decirlo, que están en el alma del mundo, ¿no? Y que por esto toda la teoría de la evolución también es, bueno, ahora no nos vamos a meter en esto, pero que hay especies, por ejemplo, que pueden desaparecer y pueden volver a aparecer, ¿no? Bueno, esto es un símbolo, o sea que es una historieta. Cuando uno se mete en la simbología, pues yo me encuentro también explicando como una historieta, ¿no? Pero lo interesante es lo que hay detrás, ¿no? O sea,
¿Cómo hacemos para encarnar esto? O sea, para realmente poder trascender. Entonces aquí es donde yo decía que cuidado con la literalidad de las cosas, en la que continuamente caemos y particularmente las tradiciones sagradas, ¿no? Y las religiones, etcétera, que es tan sofisticado el camino de salida, ¿no? Y tantas las etapas, porque para llegar a este fuego, hasta para abrir el ojo del corazón y para darse cuenta de estas cosas, pues claro, lo que es la purificación ayuda, ¿no? Y lo que es apartar obstáculos, ¿no? Pero claro, uno se puede pasar toda la vida apartando obstáculos, no podría nunca uno acabar de apartarlos todos, ¿no? Porque es el mundo mismo que es un obstáculo, ¿no? Entonces de pronto es mucho más fácil de lo que parece. Lo que es complicado es nuestra mente, pero el ser no es complicado. Entonces ahora continuaremos con esto, pero volviendo a este ejercicio tan bonito que hemos hecho en encuentros anteriores, ¿no? Que es la invitación. O sea que lo que acabamos de hacer es práctica, ¿no? No es teórica, porque tiene que ver con realmente aprender a encarnar el simbolismo. Pero hay ejercicios que son preciosos, ¿no? Y que son ritos. O sea que ahora vamos a hacer pues sin ninguna forma externa, porque claro, los ritos más importantes son ritos internos, que ya no tienen que ver con la posición exterior, ¿no? Ni con formalismos de ninguna clase. Igual que la meditación, ¿no? Se puede decir que todo lo que estamos haciendo es meditación, porque la meditación siempre tiene que ver con calmar la mente y conectar con la paz y con la visión de nuestro corazón, aparcando las molestias continuas de la mente que no para, ¿no? O sea que ahora vamos a hacer el ejercicio yo lo he aprendido de Muji, de este gurú de nuestro tiempo tan bueno, ¿no? Que lo llama invitación, invitation, ¿no? De la escuela de Ramana Maharshi, ¿no? Del Vedanta, de la no dualidad. Y entonces, empieza el ejercicio diciendo que, o sea, conectando otra vez con la intención de todos nosotros, asumiendo que hemos venido aquí porque porque nos hemos enterado que había Círculo de Humanidades otra vez y que hemos intuido o se nos ha dicho que en este círculo se pone el acento en indagar en el corazón mismo de la humanidad y que se toma esto como propósito, como objetivo, o sea, conectar con la verdad, que es el ser, con lo que realmente somos, más allá de nuestro caparazón, nuestra persona, ¿no? De poder conectar con el ser, por así decirlo, aunque conectar no es una palabra muy correcta, porque lo que somos en realidad es absurdo de conectar con lo que somos, porque ya lo somos. O sea que sería más exacto decir despertar o desvelar, que en el círculo de humanidades hay esta posibilidad de desvelar el ser que somos encarnándolo. Y entonces uno ha venido aquí pues buscando esto, la verdad, ¿no? Lo podemos llamar con el nombre propio de la verdad. Y esto no como un conocimiento teórico, ¿no? Sino como una cosa realmente efectiva. Entonces voy a hacer, cuando haga una pregunta, forma parte del ejercicio, pediré el input de vuestra respuesta. Entonces, esto que acabo de decir, ¿es asumible? ¿Lo asumimos? ¿Es verdad? Entonces, si esto es así, imaginamos cualquiera de nosotros que entra o que quiere entrar en este espacio, lo vemos como una habitación, ¿no? Y entonces dice, llama a la puerta, toc, toc, toc. Dice, bueno, he oído que aquí se celebra el círculo de humanidades y me gustaría poder entrar porque creo que esto es lo que yo estoy buscando y me va a beneficiar.
Porque soy una persona que ya tiene la vida pues organizada, pues he encontrado mi oficio y pues voy tirando adelante y me gano la vida, y la vida pues para mí es una cosa más bien bonita y tal, pero intuyo que hay una posibilidad más profunda, porque veo que hay personas que han conectado con esta realidad de paz, de belleza y de bondad de una manera más consistente. Y entiendo, intuyo que esto se puede hacer. Y entonces esto es lo que yo quiero y por eso deseo entrar aquí dentro. ¿Puedo entrar? Y entonces decimos sí, entra, pero antes deja fuera tu calzado, tus zapatos. Y otra cosa, junto con los zapatos, que es lo que hacemos simbólicamente o realmente cuando entramos en un templo, en un lugar sagrado, junto con los zapatos deja también tu mente. Oh, pero esto, esto es muy difícil. Yo venía precisamente pensando que aquí íbamos a hacer el trabajo para poderla dejar. Es muy fácil, no es difícil. Deja la mente fuera. Consiste en lo siguiente. Vamos a hacerlo. Deja todos los pensamientos que tengan que ver con tu pasado. Apártalos. Es fácil, se puede hacer. O sea que descartamos todos los recuerdos, toda nuestra historia, nuestra patria, nuestra lengua, el lugar de donde venimos, nuestros padres, familia, todas estas cosas tan queridas y a veces temidas, etcétera, toda nuestra historia fuera. Esto ahora no viene a cuento, o sea que lo dejamos fuera con los zapatos. Tranquilamente, es una decisión, es muy fácil. Tenemos esta capacidad. Luego, cuando termine el ejercicio, podemos recogerlo otra vez, o sea que no vamos a perder nada. Si queremos, luego lo recuperamos. Pero ahora todo lo que tiene que ver con el pasado lo descartamos, lo apartamos. Puede que haya cosas de estas que vuelvan, etcétera, pero nos mantenemos con esta idea de apartar el pasado. Esto ahora no viene a cuento. Y esto ya es muchísimo. Estamos haciendo correctamente el ejercicio si nos mantenemos en esta elección de dejar el pasado, todo nuestro pasado. Y también dejamos el futuro, porque con el futuro pasa lo mismo, ¿no? Es una proyección que en realidad pues compartimos con los demás y todo, pero que ahora tampoco nos viene a cuento, porque además no sabemos cómo será el futuro, nunca sabemos cómo será. No es como nosotros pensamos. O sea que dejamos todas las ideas de futuro, nuestros proyectos. Aquí están, por ejemplo, nuestras responsabilidades, nuestras obligaciones, los deberes no hechos. Todo esto lo dejamos. Lo dejamos tranquilamente, directa y tranquilamente. Es fácil. Y también dejamos el presente. O sea que el presente pues es todo lo que actualmente nos tiene ocupados, ¿no? Todas las cuestiones de nuestra vida, de nuestros compromisos también, las ideas que tenemos sobre la vida y sobre nosotros. Dejamos todo esto porque ahora no viene a cuento. Nuestras ideas, nuestras ideologías, nuestras fes, nuestros idearios. Dejamos todo esto, todo. Solo que lo probemos un poco, bueno, huele a libertad, pero de una manera increíble. Y entonces no usamos tampoco la imaginación. O sea que aquí tampoco interesa para nada la imaginación, solo vamos a observar directamente. Y no tenemos que preocuparnos por nada de futuro, simplemente dejarse guiar en el ejercicio como estamos haciendo.
Porque claro, la mente siempre está proyectada hacia el futuro, siempre espera algo. Porque ahora podemos notar ya, ¿no? Como cierto bienestar o tranquilidad, ¿vale? Sí, ha habido como una relajación también física y mental, sobre todo, ¿no? Y entonces la mente dice, bueno, vale, ¿y ahora qué más? Y entonces nosotros le decimos con todo el cariño, ahora nada más. Y gozamos unos momentos de esto que queda, que no es ni pasado, ni futuro, ni presente, ni imaginación. Y nos damos unos segundos para reconocerlo. Y si vienen ideas o sugerencias por parte de la mente, pues las dejamos amablemente. Decimos, no, ahora no. Estamos en un ejercicio que no, esto no importa ahora, ¿no? Y entonces aquí preguntamos, ¿esto que queda? Esto que no sabemos cómo calificar, vacío. Seguramente la palabra más correcta es vacío, ¿no? Este espacio vacío, ¿no? Ha quedado como la sala vacía, ¿no? La sala de lo que somos ha quedado vacío. Y no dejamos de momento que entre nada, ¿no? Nos quedamos en esta vacuidad, vaciando todo, soltando todo, ¿no? Soltando. Esto antes se lo llamaba renuncia también, ¿no? Sacar todo aquello que teníamos agarrado lo vamos soltando todo, ¿no? Simplemente la intención, con la intención ya funciona el ejercicio. Y entonces, ¿esto qué queda? Pregunto y ahora pido una respuesta que se oiga. ¿Tiene forma? ¿Se podría fotografiar? ¿Implica tensión o sufrimiento? ¿Tiene límites? O sea, ¿hay un lugar donde se termina y ya no está allí? No tiene límites. Depende de mi creencia. ¿Puede ser manipulado? ¿Puede fenecer o disminuir? ¿Tiene un origen en el tiempo? ¿Tiene un color? Si nos fuéramos de esta sala y saliéramos a la calle y estuviéramos en otro sitio, ¿tendríamos que acarrearlo, llevarlo con nosotros o no? ¿Es personal?
puede entrar en crisis o sufrir depresión. ¿Pertenece a alguien? ¿Religión o secta o filosofía? ¿Se puede terminar? Y ahora está muy importante. ¿A qué distancia está de uno? ¿Qué distancia? ¿Un palmo? ¿Un metro? ¿Unos centímetros? Ninguna. Entonces, fijaos, estáis todos contestando desde una objetividad, o sea que todos mirando a esto y coincidiendo con todas las afirmaciones. O sea que son palabras que no vienen de la opinión. Esto es episteme, porque vienen de un contacto directo con la verdad. Y entonces no tiene principio, no tiene fin, no depende de nuestra creencia, no es personal y no hay ninguna distancia con respecto a nosotros mismos. Entonces es evidente que esto es lo que somos. Y ahora nos damos unos segundos para realizarlo, o sea, para darnos cuenta, para ver. ¿Tiene algún tipo de conflicto, pasión o padecimiento? Este es el descubrimiento más grande que se puede hacer en el reino humano. Y como veis es fácil. Entonces, la práctica es marinar, reconocerlo y marinar en él o en ello, embeberse, dejarse penetrar o disolverse, los alquimistas hablan, o coagularlo. Encarnarlo. A mí me gusta echarle piropos, sonreírle. Claro, es uno con uno mismo, porque no somos distintos, somos lo mismo. Y como veis, esto coexiste con nuestra persona, o sea que ninguno de nosotros está enajenado, porque esto es una sugestión, es sugestión. Entonces, cuanto más rato dediquemos
a este tipo de desvelamiento, más se va haciendo en nosotros, más es reconocido como la verdad, desde la cual todo lo demás, nuestra persona, se va poniendo en su sitio y se va armonizando. Y uno ve lo que tiene que decir y lo que no tiene que decir, y lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, y a dónde hay que intervenir y dónde no hay que intervenir. O sea que entonces el orden se produce de una manera natural, porque emana directamente del ser, sin interferencia. No tiene forma. O sea que no tiene forma es universal, porque hemos dicho que lo universal es lo que no tiene forma y no pertenece a nadie, y es lo que somos. ¿Esto lo hemos inventado nosotros? No. O sea, los símbolos, los mitos y los ritos son ayudas o productos que vienen de este tipo de desvelamiento o de despertar. Es decir, que nos hablan todos de esta posibilidad de libertad en el ser humano. ¿Lo hemos perdido ahora? Esta es la primera gran parte de las humanidades, hoy perfectamente posible, cosas que parecía que eran muy difíciles, que eran años de prácticas y años de ascesis, de purificación, con posiciones difíciles, con asanas de yoga, con cilicios, con cantidad de mantras y de cosas, ¿no? Y hoy lo podemos gustar así directamente, ¿no? Con esta sencillez. Otra cosa es la mente, porque esto que percibimos con nuestro corazón continuamente tenderá a ser, digamos, obstaculizado desde nuestra mente, que querrá banalizarlo, denostarlo, distraernos otra vez, porque es muy largo el hábito que tenemos de distracción. Y hemos tomado como reales las cosas que son efímeras. Y entonces la mente vendrá continuamente a distraernos y a decirnos, no, bueno, esto que hemos hecho allí, vale, sí, ha sido un ratito de relajación y de paz y tal, pero no, tú no estás capacitado para esto, tú esto no podrás, otros sí que pueden, pero tú no puedes, etcétera, ¿no? O sea que la mente tiene 50.000 maneras de poderlo denostar, ¿no? O quitarle valor, ¿no? La referencia importante es el corazón, ¿no? Recordar que es el fuego central de la caverna el que nos conecta con la posibilidad de una libertad que aquí está representada por una flecha ascendente, pero ya veis que una cosa es el símbolo y otra cosa es lo simbolizado, porque lo simbolizado no tiene forma. O sea que el ser humano, aprendemos a las humanidades, nos ayudan a ver esta doble naturaleza, esta doble naturaleza. La naturaleza humana, o sea, limitada por una carcasa que sirve para comunicarnos, una persona, que siempre, mientras haya vida, siempre seguiremos siéndolo, ¿no? También.
y luego nuestro ser verdadero que podemos percibir y gustar desde nuestro corazón. ¿Y qué es lo que somos? O sea que no es algo que tenemos que construir o crear o fabricar. Entonces, una última pregunta sería decir, ¿es una cosa? Hasta ahora nos hemos identificado con cosas. Lo que es la persona son todo cosas, porque son cosas que podemos ver. Hay las cosas exteriores, por ejemplo, nuestro cuerpo, ¿no? Y nuestros objetos personales y conocidos, etcétera, que forman parte de la persona. Y luego hay las cosas interiores, como nuestros estados emocionales, nuestras sensaciones, nuestras ideas, nuestros recuerdos, todas las colecciones de imágenes que nos acompañan siempre, ¿no? Son cosas también, ¿no? Y hasta ahora nos hemos identificado siempre con cosas, pero no somos una cosa. Este ejercicio que hemos hecho es realmente una conversión, es girar la mirada y preguntarse o sea, ponerse en contacto con el sujeto. Es increíble, ¿no? Porque el sujeto es universal, no es personal. O sea que la conciencia nuestra personal, nuestras ideas, creencias, ideologías, existe dentro de una conciencia más grande, previa, que la podemos llamar conciencia, pero también la podemos llamar amor, también la podemos llamar presencia, goce, paz, fundamental bienestar y confianza, todos los nombres divinos. Le podemos sonreír desde el corazón, internamente, y echarle piropos, decirle, guapo, precioso, qué bonito, o guapa, preciosa, porque claro, no tiene sexo. El sexo aparece con la forma. O sea que cuando aparece la mente con sus nuevas propuestas, porque va a venir la mente y nos va a ofrecer sus productos, nos va a dar sustos o nos dirá que hay temas urgentísimos que hay que resolver, etcétera. A veces tiene razón y cuando tiene razón pues vamos y lo hacemos, ¿no? Atendemos a lo que hay que atender, pero muchas veces viene simplemente a alarmar. Y cuando entramos en este tipo de prácticas, la mente está muy alarmada porque ella pierde el poder y está acostumbrada a mandar, a que le hagamos muchísimo caso. Y entonces hay que estar preparado, hay que saber que va a venir y que lo va a hacer. Y entonces en estos casos siempre es verla, ver nuestra mente, ¿no? Y decir, ¿esto soy yo? ¿Quién es este ahora que está con esta historia, ¿no? Con este problema? O sea, es gustar lo bueno y apartar la mente cuando quiere interferir. Entonces poco a poco la mente se va poniendo al servicio. Este sale mucho en los cuentos, ¿no? Cuando en los cuentos aparecen aquellos monstruos o animales o perros terribles, guardianes, etcétera, son cosas que nos activan y que en realidad vienen para un despertar, no vienen para que les hagamos caso de una manera literal, sino que vienen nos dan una energía de despertar, ¿no?
y entonces encierran siempre iluminación, o sea que aquí empieza un juego muy bonito del que hablan los mitos y los trabajos de los héroes, ¿no? O sea que los héroes tienen arduos trabajos y estos trabajos siempre son estos trabajos de no caer atrapado en las insidias de la mente, mantener encendido el fuego o quedarse como Ulises agarrado en el palo central de la nave para no caer presa de las insidias de las sirenas, que le dicen, ven, 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 no te acuerdas, y todo esto muy bonito, pero tú no has pensado que tal y cual, etcétera, y entonces caemos presa de la mente, ¿no? O sea que la simbólica es una ayuda cuando nosotros somos. Muy bien, dejamos unos momentos de marinar en la presencia y voy a terminar cantando una canción. Es una parte de la teogonía que dice esto, dijeron las musas, hijas del gran Zeus, del gran dios que lleva la égida. Entonces dice sus nombres, Clio, Euterpe, Talía, Clio, Euterpe, Talía, Melpomene, Terpsícore, Polimnia, Uranía, etcétera. Son las 9, ¿no? Y la última que es Calíope. Y Calíope es la musa que pertenece al siglo de Mercurio, o sea, la transmisión del conocimiento. Calíope dice, es la primera de todas. O sea que en esta clave hesiódica las musas representan nuestras inspiraciones divinas y Calíope es la primera de todas porque es la que nos manda las ideas y las palabras y la inspiración, y dice el himno que acompaña a los reyes y a los grandes dirigentes, porque es la que nos facilita la palabra. Y la política antigua, tal como la entienden los antiguos, tiene que ver con la palabra, con la retórica, el arte de la retórica. Entonces dice, Tautara musaya hiru no limpiado mate hosan. Dicen que tienen su casa en el Olimpo. El Olimpo representa nuestro pecho, ¿no? Nuestro foro. Es una montaña, ¿no? O sea, el Olimpo también es esta idea de interiorizar en el corazón. Olimpiado mate hosan. Eneacigateris, 9 hijas. Eneacigateris, megalo, Dios gegaoiai. Cleia teudirpe, te taleia te melpomenete. Terpsíchore terato, te polyhymnia toraniete. Calliope, de proferistate destina passeum. Muchas gracias por vuestra participación y vuestra escucha, sin la cual ese trabajo no sería posible.